Te digo cómo se hace. Hoy en Te digo cómo se hace te enseñamos a fabricar 3 manualidades para conseguir su amor. Empezamos con esta lámpara que podrás personalizar con el dibujo y el mensaje que prefieras para que se acuerde de ti todas las noches. Para hacerla primero recortaremos una botella de plástico de refresco. Para quedarnos con la parte lisa del centro y la parte del tapón. Medimos el diámetro de la parte central, cortamos 4 círculos de cartón del mismo tamaño y 1 centímetro de grosor. Desmontamos un bolígrafo gastado y nos quedamos con el tubo de plástico. Hacemos un agujero en el que quepa el tubo en 3 de los 4 círculos. En uno de ellos hacemos unos huecos para 2 pilas pequeñas. Y cortamos el tubo a la medida de los 3 círculos. En el centro del tapón hacemos un agujero del tamaño de una bombilla pequeña. Redondeamos el extremo de un trozo de alambre para poder introducir la bombilla. Y después encajarla en el tapón. Doblamos el alambre que sobresale y lo pegamos con silicona. Doblamos otro alambre en zigzag hasta que tenga esta forma. Lo unimos a un trozo de cable fino. Lo pegamos a un corcho de botella. Ponemos el tapón en la boquilla que cortamos sin cerrarlo del todo. Introducimos el corcho de esta manera. Cortamos el sobrante y lo pegamos con silicona. Este será el interruptor de nuestra lámpara. Y lo pegaremos en el centro del 4º círculo de cartón. A este le hacemos un pequeño agujero para introducir el cable que sale del interruptor y otro trozo de cable, que uniremos a un garfio de alambre. Este también lo pegamos en el cartón de forma que toque con el alambre que sale de la bombilla cuando el tapón esté apretado. También hacemos un agujero en uno de estos círculos de cartón para pasar los cables y poder pegar los 2 círculos juntos. Los conectores de las pilas los hacemos con 4 piezas de alambre como estas. 2 de ellas las unimos con un cable. Las pegamos de esta manera. Las otras 2 las unimos a los cables que salen del interruptor. Y las pegamos en esta posición. Tapamos los cables uniendo los círculos de cartón. Al poner las pilas en su lugar, comprobamos que el interruptor funciona. Si abrimos el tapón, la bombilla se apaga. Al cerrarlo, se enciende. Pegamos el tubo de plástico en el hueco del círculo que nos queda, tapando uno de los lados. Introducimos el tubo en el hueco de los otros círculos, pero sin pegarlo. De esta manera tendremos una tapa que cubrirá las pilas. La parte central de la botella será la pantalla de nuestra lámpara. La encajamos de esta manera. Cortamos 2 tiras de papel del alto de la pantalla. A una de ellas le hacemos el dibujo que queremos y lo recortamos. La otra la pegamos encima de la primera. Ponemos las tiras de papel forrando el interior de la pantalla y con cartulina tapamos los trozos de cartón que quedan a la vista. La tapa de las pilas la forramos aparte para poder abrir y cerrar sin problema. Nuestra lámpara está terminada. Cuando está apagada, el dibujo apenas se ve. Pero al encenderla, nuestro mensaje quedará al descubierto. Un regalo muy original para decorar la habitación de tu pareja. Nuestra siguiente manualidad es el taumátropo del amor, un artilugio que crea un efecto óptico al accionarlo.
Para hacerlo podéis descargar las plantillas que os hemos dejado en la descripción del vídeo. Usaremos esta para recortar un trozo de cartón con su forma. A este corazón le abrimos un hueco centrado con el tamaño de un palito redondo, sin llegar a cortar la última capa del cartón. Y pegamos el palito con silicona. A esta otra plantilla le tienes que pegar una foto tuya. En esta otra, la foto de tu amor. Puedes rematar el borde con un recorte de las otras dos plantillas. Pegamos cada plantilla en una cara del corazón de cartón. El borde lo tapamos con cartulina o papel rojo. La mitad de una de estas bolas nos servirá para ocultar el mecanismo. Le abrimos un hueco en el centro del tamaño de nuestro palito. Este lo cortamos a 4 centímetros del corazón. Y le hacemos un agujero con un punzón o un taladro. Suficiente para introducir el eje de un motor pequeño. Hacemos un taco cuadrado de cartón de 2 centímetros de grosor. Que sea un poco más grande que nuestra bola. Marcamos el contorno y hacemos una hendidura sin llegar a cortar todo el taco. Lo justo para que encaje la bola. Al motor le ponemos un par de patas del palito que cortamos. Marcamos el centro del cartón y clavamos las patas dejando el eje del motor justo en el centro. Tomamos una pila, le ponemos un cable en cada polo y lo sujetamos con cinta. La envolvemos con un trocito de cartulina para que sea más fácil fijarla en su lugar. La pegamos al lado del motor y conectamos uno de los cables del motor a un polo de la pila. Para hacer el pulsador usaremos el mecanismo de uno de estos bolígrafos, el botón, el muelle y un palito de brocheta. Le cortamos el enganche si tuviera, sacamos el botón y lo pegamos al palito. Situamos el botón de esta manera, pulsado, y cortamos el palito a esta medida. También cortamos el muelle por la mitad y le introducimos el palito. Abrimos un hueco en la esquina del cartón, trazamos una línea desde el hueco hasta el interior de la bola y cortamos con un cúter para hacer una pequeña zanja a la misma profundidad que el hueco. A la punta del palito le hacemos un agujero del tamaño de un alambre fino. Este alambre lo doblamos donde acaba la línea del cartón. De esta manera. Cortamos un trozo del tubo de la tinta del bolígrafo y lo abrimos para hacer una funda que envuelva al palito. Pegamos la funda en el hueco del cartón y ponemos el pulsador en su lugar. Con el botón pulsado tomamos la medida para doblar el alambre hacia abajo. Y lo cortamos a 1 centímetro del doble. El otro cable del motor lo unimos a una U de alambre que clavamos donde acaba la zanja. El cable suelto de la pila lo unimos al alambre del pulsador, pero primero forramos el cartón que sobresale de la bola con cartulina roja, abriendo un hueco para el mecanismo del pulsador. Ya podemos pegar el pulsador en su sitio.
Al borde de la bola le cortamos un trozo, para que no roce con el alambre del pulsador. Encajamos la bola en su lugar y pegamos el palo del corazón al eje del motor. Nuestra manualidad está terminada. Tu pareja verá todo lo que la quieres con este taumátropo del amor. Nuestro último regalo es un colgante secreto. Que esconde una foto y un mensaje para declarar tu amor a tu pareja. Para fabricarlo, primero tenemos que recortar la punta de un bajalenguas con la forma de medio corazón. Usando esta como plantilla, cortamos otras 7 piezas iguales. Doblamos un alfiler en forma de L y le cortamos la punta dejando medio centímetro. Marcamos el centro de una de las piezas. Pegamos el alfiler de esta manera. Después otra de las piezas encima, presionándolas con un tornillo para que quede todo bien unido. Ponemos otra pieza y la que acabamos de hacer enfrente. Tapamos con otra y volvemos a presionarlas para que la cabeza del alfiler quede marcada. Ponemos adhesivo en toda la pieza menos en la marca. Tapamos otra vez y presionamos. Asegurándonos de que el alfiler puede girar dentro de los bajalenguas. En la parte baja del corazón que hemos hecho, marcamos el contorno de un palito redondo bien centrado. Recortamos el hueco con una sierra y una lima. Cortamos un trozo del palito del grosor de nuestra pieza. Lo partimos por la mitad siguiendo la línea que divide el corazón. Situamos otro de los bajalenguas debajo y marcamos el hueco. En la marca pegamos una de las mitades del palito. Hacemos lo mismo en la otra mitad. Así podremos hacer los 2 movimientos de nuestro colgante. Pegamos los 2 bajalenguas que nos quedan tapando la otra cara de los palitos y ensamblamos el corazón de esta manera. Poniéndolo en esta posición, lijamos todo el colgante para igualar la superficie y redondear los bordes. Retiramos las 2 tapas y pegamos en una cara la foto y en la otra el mensaje. Doblamos un alambre en forma de U, cortamos los extremos, lo clavamos en el colgante para hacer el enganche de la cadena y lo pintamos a nuestro gusto. También podemos barnizarlo. Nuestro colgante secreto está terminado. El regalo ideal para que tu pareja siempre te lleve en su corazón. Tenéis los vídeos completos de estas 3 manualidades en nuestro canal. 3 ideas que dejarán a vuestra pareja con la boca abierta y con las que conseguiréis su amor eterno. Deja tu like y comparte el vídeo en tus redes. Y echa un vistazo a este otro vídeo. Seguro que te gusta.